Hola, hola, everybody. It's Dr. J-Flow. And this is Dr. D. Let me welcome you to Latinx Can en español. Bienvenidos a Latinx Can en español. Welcome to Latinx Can in Spanish. Yo soy el Dr. Díaz, o como todos me conocen en mi campo, Dr. D. Yo seré el que estaré dirigiendo y llevando a cabo este nuevo experimento en español. Mi esposa, la doctora J-Flow, estará trabajando tras bastidores, así que los papeles se intercambiaron. Hoy estaremos hablando en este primer episodio en español con Irina Faneite sobre sus proyectos, migraciones y cómo se ha reinventado. Así que hoy estaremos adentrándonos en el mundo de Irina y su proyecto, Trabajando en Ti. Irina es una emigrante venezolana residente en Houston y tiene un grado de Psicología Clínica de la Universidad Rafael Urdaneta en Venezuela. Además, Irina es empresaria y junto con su esposo tiene una compañía multinacional llamada Solupteca. Solupteca se especializa en seguridad y salud en el trabajo, en la cual la salud mental es uno de los ejes principales. Irina también es coach organizacional con especialidad en salud ocupacional. Es influencer con gran presencia en todas las redes sociales, compañera podcaster de un programa semanal llamado Pasa y Siéntate. En su podcast, Irina toca temas de salud mental, sin pelos en la lengua. Finalmente, Irina es madre, esposa y también tengo el privilegio de llamarla mi amiga. Sin más preámbulo, les presento a Irina Faneite. Hola Irina. ¡Wow! ¡Tremenda introducción! Gracias por invitarme y me siento afortunada de inaugurar esta temporada en español y feliz de estar aquí contigo para hablar de tantas cosas importantes. Creo que nos puede quedar corto el tema, pero bueno, gracias por invitarme. Siempre un placer hablar contigo. Vamos a hablar un poquito así sobre tu historia, de dónde tú vienes y cómo decidiste algún día despertarte y decir, voy a ser psicóloga, que eso es un poco raro, ¿no? Bueno, fíjate, yo decidí estudiar psicología a los 8 años de edad. Esa es la verdad. Wow. De una niña de 8 años que se interesó por esa carrera y no dudó más nunca. Luego me tocó ir a la universidad y nunca pensé en otra carrera. Eso para mí fue mi única opción y me fui de una ciudad a otra a estudiarla. Y pues bueno, aquí estamos. Ya tengo 14 años trabajando en el área con mucha pasión. Wow, 14 años. ¿Y cómo fue hacer la carrera? ¿Cómo, tú lo hiciste en Venezuela, ¿no? Los estudios. Sí. Un poco diferente acá en Estados Unidos. Sobre todo es prácticamente gratis, que crea una gran diferencia poder adquirir una carrera y no tener una deuda que pagar luego de terminar la carrera. Pero de seguro tuvieron que haber muchos obstáculos y anécdotas que puedes compartir con el público que está buscando identificarse contigo y con esa carrera que tú tomaste. Bueno, lo que caracteriza mi vida en todas las etapas que he vivido es tener que estar en un proceso de adaptación paralelo. Y eso fue principalmente lo que pasó en mi carrera porque me tuve que ir de 17 años recién cumplido fuera de mi ciudad, adaptarme a una nueva ciudad en el mismo país, pero igual era prácticamente un adolescente que empezaba a estudiar fuera de su ciudad. Y bueno, tuve que aprender muchas cosas y básicamente la carrera como tal fue divertida, es decir, disfruté mucho mi etapa de universidad y como yo siempre digo, coqueteé con muchos enfoques de la psicología, porque bueno, por si no saben, hay diversos enfoques, está la psicología humanista, el psicoanálisis, la psicología cognitivo-conductual. Entonces yo durante mi carrera me disfruté mucho porque indagué en todos hasta que pude ir eligiendo mi camino. Fue una etapa muy divertida y a la par aprender porque yo, la verdad, fui sobreprotegida por mi mamá. Entonces prácticamente no sabía todos. valerme por mí misma en otra ciudad. Y bueno, eso básicamente fue lo que... Tuve muy, muy buenos profesores, pero también entendí luego, eran unos estudios rígidos y que ya después tú puedes ser como más, ir eligiendo más cómo quieres trabajar. Pero eso lo aprendí, por supuesto, después de graduarme, ¿no? Y yo he hecho muchas cosas dentro de la psicología hasta que ya hoy siento que puedo crear. He creado toda mi vida profesional, he creado cursos, programas, talleres,
Pero hoy siento ya con toda la experiencia que tengo, además de acompañar procesos emocionales toda mi vida en empresas y a personas, que puedo confiar en crear mi producto y hacerlo, ¿no? O sea, creo que ha sido un camino muy bonito, pero todo empezó en aquella etapa donde indagué todo lo que quise y lo que pude y me la disfruté. Está chévere eso. Y tú empezaste a laborar en Venezuela y tuviste unos cuantos años y ahí obviamente conociste a tu esposo y te casaste, a tu novio en aquel entonces y se casaron, pero decidieron emigrar, ¿no? Y la primera migración no fue para acá, fue para Perú. Te cuento, yo primero cuando me gradué yo pensé que iba a estar en un consultorio toda mi vida, ¿no? ¿Sabes lo que tú, psicología clínica? Bueno, voy a estar en un consultorio, pero la verdad es que no. A mí me tocó desde el principio trabajar con empresas desde un ente público en Venezuela que se encargaba de atender reclamos. Yo me gradué aproximadamente de 22 años y nunca he dejado de trabajar, o sea, nunca he estado sin trabajo. Entonces, en ese ente público, ese ente investigaba casos de violencia laboral. Entonces, te podrás imaginar que una persona de 22 años, recién graduada, atendiendo reclamos de trabajadores accidentados por el trabajo, amputaciones, quemaduras. Fue duro al inicio, wow. Pero fue una escuela completamente para mí. Ahí estuve 10 años y bueno, también hice algunas especializaciones que me ayudaron en el tema clínico, pero trabajaba en el área ocupacional. Y luego, ahí es donde conozco a mi esposo actual, esta pregunta que me estoy haciendo. Ahí nos conocimos porque él también es especialista en seguridad y salud en el trabajo. Ahí estuvimos 10 años y luego nos fuimos a atender como la consultoría privada en Venezuela y a tener clientes con el tema de seguridad y salud en el trabajo. Y ya luego vino la crisis, que es lo que me estás preguntando de la migración. Ya llegó la crisis en Venezuela en el 2017. Fue una época muy dura. La nueva etapa de la crisis, ¿no? Exacto. Sí, porque ya era como la crisis sobre la crisis sobre la crisis. Exactamente. Entonces, wow. Pero ya aquí era para nosotros en ese momento insostenible en muchas áreas. Sí, ¿no? sí, claro. En muchas áreas. Y cuando hablamos de migración, hay diferentes tipos de migración. Yo siempre he dicho que mi migración fue forzada. Es como dejar Venezuela en ese tiempo es como cuando tú sientes que amas a una persona, pero la relación no funciona. Entonces, tienes que terminar amando a la persona, pero no podemos seguir, ¿no? Sí. Así fue mi primera migración. Wow. Me atrevo a decir que la de Marcial también, pero yo obviamente estoy hablando desde mi experiencia. Él es quien toma la decisión, yo todavía aferrada al país. No, hay que seguir. ¡Hay esperanza! Sí, siempre y de hecho, eso es lo que te ayuda también cuando llegas a un nuevo país. O sea, esa capacidad siempre de crear y de decir, no, puedo hacer esto puede aportar. Y nosotros siempre tuvimos eso en Venezuela, hicimos jornadas, organizamos cosas grandes, pero ya la situación socioeconómica del país no te lo permitía. Por más que tuvieras las mejores ideas, no había como un terreno fértil para la idea. Entonces, bueno, tocó el momento de partir. Primero partió Marcel y 9 meses después nos fuimos Marcelo y yo a Perú. Esa fue la primera migración. Marcelo, tu nene en ese tiempo como 5 años. En ese tiempo tenía 4. 4 añitos, wow, ok. 4 años. Wow. Pero en Perú llegaste y no fue todo un heladito facilito de comer, ¿no? Hubo que trabajar bastante para desarrollarte profesionalmente y luego para hacer la empresa que hicieron en Perú. Y ahí es donde se empieza la multinacional. ¿Cómo fue primera adaptación? Porque aunque se habla el mismo idioma en Perú que en Venezuela, culturalmente hay diferencias significativas entre cómo somos como personas. Y eso es lo que también acá en Estados Unidos no se ve tanto porque como estamos tan allá, pues todos nos concentramos en lo común. Pero cuando uno va a otro país latinoamericano, la diferencia sí es marcada, ¿no? Totalmente. Y lo que pasa es que, bueno, eso podríamos hablar mucho, pero fue parte del aprendizaje de la migración. O sea, cuando tú te vas a otro país, no te vas tú. O sea, te vas tú porque, como siempre digo, no se empieza desde cero, se empieza desde uno. O sea, tú te llevas tu cajita de herramientas de las cosas de recursos que tienes, ¿no?
pero viviendo el proceso allá es que aprendes, ¿no? Y evidentemente lo primero que tienes que saber es que la Irina, que tenía una red de contacto, alianza, que era conocida por ser psicóloga en Venezuela, no fue la que llegó a Perú. En Perú nadie me conocía, había que volver a empezar, había que volver a crear redes, había que mostrarse, había que... Bueno, es todo un reto. Yo digo que la migración es un reto y es un golpe a veces a la salud mental y te obliga a descubrir, a potenciar recursos cuando realmente te dispones a ello, ¿no? Porque también deteriora la salud mental si no te dispones a ello, si no trabajas en ti, como siempre digo. Pero sí, no fue fácil al inicio. Las diferencias, aunque Marcel hizo un camino, él hizo un camino primero y cuando yo llegué, ya llegué trabajando en el área. Wow, que hace diferencia, ¿no? Exacto, pero el camino inicial de reconstruirte muchas veces, reconstruir tu vida personal y tu vida familiar, social y profesional es duro. Sí. Eso es lo primero que hay que saber al emigrar, porque algunas personas se van creyendo que no, yo llego allá y soy la misma, claro. ya todo, no. Es un proceso. Y trabajar tiempo. con el ego también de uno, ¿no? Porque uno ya tiene el ego y dice, pero esta gente no sabe quién soy yo. Exacto, no saben quién tú eres, no saben. No, y tú mismo, no solamente con la gente, sino, pero si yo soy Irina la psicóloga. O sea que yo tenía muchos pacientes allá en Venezuela además. Uh-huh. Y además tenía un programa de radio, siempre he estado como eso. Radiolocutora también, esa no la sabía, tú ves. También, se llamaba Conectando Emociones en la Romántica. Oh, nice. Romántica 90.3. Y iba a cuánto programa de televisión había, o sea, yo siempre he estado como muy... Antes de que existiera esto del Instagram y tal, yo siempre he estado como hablando de psicología en todos lados. Tienes más conexiones que la AT&T. Yo pienso que la vida está hecha de alianzas. Sí, si tú no le cuentas a las personas tu proyecto, tienes menos probabilidades de que se consolide, porque siempre alguien te va a comprar tu sueño. En inglés le llamamos networking, ¿no? Networking. Exacto. Y esas alianzas son las que muchas veces te sacan hacia adelante, ¿no? Porque ya la gente te conoce y te busca y ya crea esa empatía con lo que uno hace y hasta se vuelven parte del proyecto muchas veces. Así es. Pero para poder hacer networking tienes tú que conocer qué es lo que ofreces. Claro. No es un tema nada más laboral, es un tema también de confiar en ti y en tus capacidades. De tener claro cuál es de repente tu marca personal. O sea, qué es lo que te diferencia, cuál es tu historia que te diferencia de los demás. O sea, y no es nada más ir a mostrarte. Detrás de eso hay todo un trabajo que muchas veces incluso se hace en terapia. Y cuando emigras, aparte de eso, está todo el duelo migratorio contigo. Entonces, bueno, hay que ir paso a paso, ¿no? Hay que ir paso a paso y también saber que fue mi experiencia en Perú. Yo toqué muchas puertas, o sea, ya en la empresa le iba muy bien y yo quería también trabajar con los temas que siempre trabajo, que no son ocupacionales, por ejemplo, porque esa parte nos iba muy bien. Pero para eso tenía que entender que para hacer alianzas, para hacer nuevas cosas, iba a tocar 100 puertas y se podía abrir la 99 y no tenía que detenerme en la puerta 3, que no abrió. Claro. Entonces, de repente, a veces Marcel me decía, es que estás como insistiendo. Y yo, es que hay que insistir. Sí, señor. O sea, si no se abre esta, se abre la otra y así. Algunas abrirá, eso sigue dándole. Claro, lo que sí es que con metas realistas, porque sí también a veces nos colocamos unas metas llegando a un país que no son realistas y lo que hace es frustrarnos el camino. Sí. No ayuda para nada. Lo que hace es impedir el crecimiento. Pero acabas de tocar 2 puntos que me encantan y quiero desarrollar. El número 1, marca personal. Eso está súper chévere y creo que debemos hablar un poquito de eso. Y el otro, el duelo migratorio. Vamos a empezar por la marca personal. ¿Qué es eso? Explícame un poquito, porque ese término es tan importante. Sí. Y sabes que va de la mano con el tema emocional también y con el tema de la psicología, wow, ¿no? Okay. Lo que pasa es que todos tenemos una marca personal y eso me tocó aprenderlo. Eso fue uno de mis aprendizajes de Perú.
Porque ¿cómo le hacía yo saber a las personas quién era yo, cómo era mi trabajo, si no tenía claro cuál era mi historia? Entonces yo creo que un mensaje importante, y qué bueno que lo tocamos y que lo pueden escuchar todos los que escuchen este podcast, y es que todos tenemos una historia que nos diferencia de la otra persona. Entonces, poder conectar con cuál es tu historia y cuáles son los elementos de esta historia que te hacen único, Sí. tanto en lo personal como en lo laboral, es maravilloso, ¿no? Pero primero lo tienes que averiguar, investigar, y para eso también vives un proceso, ¿no? Como yo siempre digo, para que una ropa te quede bien, tú te mides varias, ¿no? Entonces es como, bueno, cuando tú primero exploras varias cosas de lo que te gusta, de lo que sabes que eres capaz, en lo que has trabajado, hasta que te sientes cómodo y dices, aquí es, y esto forma parte esta soy yo, ¿no? Y nadie es igual a mí, ¿no? Encontrar esa autenticidad, es decir, bueno, y esta es parte de mi marca personal, y así es como me quiero mostrar, porque de forma auténtica, o sea, no está fingiendo nada, sino que más bien le dices al mundo, esto soy yo, este es mi trabajo, y estos son los beneficios también que mi trabajo aporta. Y en ese camino, como te decía, encontrar tu autenticidad ya es un camino. Y el otro camino es confiar en ti, también es otro camino, ¿no? Sí. Entonces, creo que es importante, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Como diríamos, somos una construcción de experiencias que nos hacen como personas, y como cada experiencia es única y como la sentimos también es única, nos crea esa marca, ¿no? Y uno queda estampado, Claro. y así es como uno se proyecta también. Exacto. Pero y eso es lo que te sirve para hacer vida también en un nuevo país, para llegar Sí, además de que obviamente tienes que, o sea, tomar en cuenta todos los elementos del país donde llegas. No es igual Perú que aquí, claro, ¿no? claro. Pero a donde llegues, eso necesitas siempre trabajarlo y reforzarlo. Y eso no está firmado con sangre, eso puede cambiar, puede variar. O sea, la historia no, pero tú puedes decidir, o sea, tampoco te tienes que encasillar en un cuadradito de yo soy esto. No. De hecho, la migración lo que te enseña es que tú eres 1000 cosas más de las que crees que eres. Sí. Ese es uno de los beneficios de emigrar. Eso es un reality check, una verificación de realidad, como que, ¡ay! ¡Ouch! Duele, ¿no? Y se da uno con la dura realidad. Pero fíjate, es que si no te hubiera tocado salir, muchas Nunca. veces, hablo en mi experiencia, Sí. no te das cuenta. Y no creces, No y lo no aprendes. logras crecer, porque eso te ayuda mucho en el crecimiento. Yo no tuviera podcast, no tuviera marca personal construida. Sí, tal uno vez, ¿no? se crece. Porque estaba cómoda. Claro. Bueno, hay dos opciones, ¿no? En momentos de ese tipo de angustia que uno pasa, tienes las dos probabilidades. O te destruye y te frustra y quedas en nada, o te creces y logras el éxito, ¿no? Y logras reinventarte, porque también hay una reinvención Total. en el Total. proceso. Pero, ¿sabes qué es clave? Cómo cuidas tu salud mental en el camino, Sí. incluyendo la disposición que tienes, cómo atiendes este proceso de adaptación. Eso hace la diferencia. Ese intercambio que uno va a hacer entre éxito y sacrificio. ¿Qué tanto estoy dispuesto a sacrificar para lograr el éxito? Y muchas veces es difícil. Claro, no, y también te toca redefinir tu concepto de éxito. Sí. O sea, porque en la migración hay pequeños éxitos que tal vez no son el éxito mayor, pero se celebran. Sí. Entonces es como, bueno, lo que es éxito para mí tal vez no es igual a éxito para ti, y cada éxito se celebra. Sí, es muy, muy personal la definición de lo que es éxito. Total. Tú lo defines, tú decides para ti qué sería el éxito. Bueno, eso está buenísimo, la marca personal, me encantó. Ahora, Eso no estaba anotado. no, eso no Eso estaba salió. anotado. Eso obviamente tú lo traíste y me pareció espectacular. Está Eso hay que bien. tocarlo, obviamente. Lo otro que me salté, vamos a hablar qué tan difícil es hacer la transición profesional desde Perú, que ya te reinventaste, y ahora moverte a Estados Unidos es una segunda reinvención, y la barrera del lenguaje, ¿no? Sí. Que también, y eso incluye profesionalmente todos estos tipos de jerga que se utiliza en la profesión,
que cambia también la terminología y todo. Ok, con respecto a esa transición, Ujú. en mi experiencia estoy en la etapa inicial. Entonces quiero decir cosas importantes sobre eso. Sobre todo cuando tú te vienes acá a Estados Unidos. En mi experiencia, muchas personas te dicen cosas que no son ciertas, ¿no? Sí, te O sea, es venden como un que tú sueño, ¿no? No, al revés. Oh. A mí me pasó particularmente que es como tú no vas a ser capaz de lograr cosas importantes allá, como si, por ejemplo, sobre todo para los venezolanos, Sí. como si la interesante. única opción fuera como el asilo político, por ejemplo. Ok. No, allá lo único que hay es eso, cuando no es cierto, ¿no? Entonces es importante que las personas sepan que hay caminos y que sobre todo ya nosotros venimos de una segunda migración. Entonces, claro, como yo tengo este tema que te hablaba de la psicología ocupacional, específicamente la consultoría Sí. en temas de prevención del acoso sexual y acoso laboral, Sí. mi camino es otro. Mi camino tiene que ver con un interés nacional, una solicitud por interés nacional con este tema. Y es donde estoy. Creo que una de las barreras que estoy teniendo o que se tienen, más bien es respetar los tiempos, los Sí, lapsos, sí. que no son cortos. En otros países tal vez tú puedes llegar y trabajar. Sí, acá todo es bastante tedioso, burocrático y Exacto. Entonces, evidentemente, a nivel de psicología clínica es necesario volver a estudiar. Ok. Pero primero respetar, volver a estudiar no, o sea, Sí, estudiar, porque esto es la hacer un terminología. posgrado, sí. Exacto. Ver a la escuela y aprender la terminología también, porque cambia bastante los términos y las implicaciones de las palabras y todo, Sí. todo cambia. Entonces, siento que tiene costos y beneficios, es decir, Sí, estás en un nuevo país que básicamente, bueno, en mi experiencia la decisión de venir aquí también tiene mucho que ver para el tema de nuestro hijo Ujú. y lo que queremos para él y todo eso, pero Claro. igual nosotros no dejamos de ser vida, nuestra empresa funciona en Perú, Sí, claro. entonces hay cosas que... Y expandiendo, obviamente. Expandiendo, exacto. Claro. Entonces es como yo creo que la clave de la transición, tanto profesional como personal, es respetar el ritmo, que a veces cuesta, Sí, porque tú quieres acelerar, quieres ya lograr lo que tenías anteriormente, y no, tú estás volviendo a empezar. Entonces hay cosas que continúan, pero hay cosas que llevan su tiempo, como este procedimiento del que te estoy hablando, que demora. sí. Entonces es como que a veces gana la incertidumbre o la impaciencia, pero justo ahí es donde está el tema de volver a ti y decir, no, yo estoy Sí. empezando otra vez, estoy esperando, voy a explorar y a indagar mientras tanto cuáles son las oportunidades que pueda tener. Mientras tanto, como te decía, bueno, creo el podcast, sigo con el tema a mí me encanta comunicar, entonces por eso es que aparte de la psicología clínica y todo eso, también siempre he hecho eso, radio, hablar, conferencias, que es un tema además universal. La salud mental y la psicología ocupacional son temas universales. Sí. Estés donde estés, Sí, definitivamente. va a ser de utilidad hablarlos. Entonces, pues más o menos eso. No sé Sí. si te respondí. Pero... Sí, no, sí, definitivamente. Es justo en el clavo, a mi entender. Y hace mucho sentido con tu marca, trabajando en ti. Nunca terminas de trabajar en ti. Siempre estás trabajando en ti. Y algo que Siempre. tú lo dices, es tu marca personal, pero lo vives. Y yo te he visto viviéndolo. Y cómo has crecido con eso. So, es bastante interesante y honesto y fidedigno, que es súper chévere. Claro. So, Los procesos no son lineales, los procesos son ondas. sí. Entonces, yo he vivido en mis ondas. Lo que pasa es que, claro, en una segunda migración, ya tú es como, ok, ya yo pasé por Ya ahí yo pasé y por traje ahí, mi caja de herramientas, pero igual hay días de días, hay días donde sientes incertidumbre, hay días, no es que a ti no te van a afectar las cosas, el tema de la salud mental, a veces las personas dicen, es que quiero que nada me afecte, que este proceso migratorio no me afecte, eso no va a pasar. Es cómo manejas tú, cuáles son los recursos que tienes, incluso para decir, esta es la emoción que siento ahora y la voy a vivir. Aprender cómo a relacionarte con cada cosa que vas sintiendo en cada etapa del proceso en la migración. Claro. Bueno, y ahí entramos entonces al duelo migratorio, que honestamente a mí me chocó durísimo cuando lo hice.
dejar a toda tu familia, a todos tus amigos, venir para acá, y las implicaciones que trae, como ya no soy ni de allá ni de acá, me cambió el acento, me cambió la forma de hablar, la gente allá me dice, pero ya se te pegó lo mexicano, se te pegó lo venezolano, no, pero ¿qué quieres que haga si estoy inmerso en toda una cultura y me siento en familia uniéndome a mis amigos latinoamericanos? So what? Claro. Pero se siente un poco de rechazo ya, ¿no? Como que no es lo mismo. Entonces vengo acá y trato de unirme, pero tampoco, porque hay la diferencia aquí en Estados Unidos. Pero tú refuerzas tu identidad, o sea, a ver. Yo siempre refuerzo mi identidad. Yo lo tengo hasta en mi muñeca, Claro, lo tengo, cuando, y la cadenita. No, cuando escuchas música puertorriqueña, cuando tomas coquito, todo eso Sí, claro que sí. Reforzar tu identidad. Igual yo. Pero ese arraigo que uno se quiere agarrar del pecho a su país. Sí, bueno, el duelo migratorio es un duelo muy complejo, es un duelo diferente al resto de los duelos, porque cuando tú pierdes a alguien, porque una persona se va, se muere, tú ya no la ves más. Pero en el duelo migratorio tú estás en contacto con el país todo el tiempo y con las personas o con las personas que están en ese país. Entonces se llama duelo recurrente. ¿Por qué? Porque, ok, tú estás adaptado al nuevo país, pero cuando hay un cumpleaños, una fecha especial o le pasa algo a alguien de tu país, te mueves emocionalmente hablando. Sí. Entonces por eso es que el duelo es recurrente. Y sobre todo con nuestros países en crisis allá, que uno con hambre de una buena noticia y no pasan. Así es. Es que sabes que y eso cuesta mucho. Cuesta mucho incluso dejar ir a veces, no, a muchas personas. No, yo no generalizo, Agustín, porque en psicología 2 más 2 no es igual a 4, siempre lo digo. Sí. Hay muchos grises. Hay blanco, negro, pero el gris es... No, y las características individuales que te atraviesan. O sea, tú y yo somos diferentes porque tú tienes unas características de personalidad, fuiste criado de una manera, o sea, no vas a afrontar las cosas... El mismo duelo migratorio no lo afrontas igual tú que yo. De hecho, yo tengo amigos venezolanos que llegaron aquí y se alejaron de todos los venezolanos porque ellos vinieron a hacer nueva vida aquí, no les interesa comer comida venezolana, por ejemplo. En cambio yo soy como tú, si yo me desayuno mi arepa, eso para mí no es que no me esté adaptando a un nuevo país, simplemente refuerzo siempre mi identidad. Claro. Le enseño a Marcelo cosas, o sea, le hablo de Venezuela todo el tiempo. Y quiero decir algo importante antes que se me olvide aquí, no significa que esté en una falsa nostalgia, porque eso sí sería un problema en el duelo migratorio, quedarte anhelando situaciones de tu país que de verdad ya no están, porque tú anhelas cosas que ya no están, sobre todo si te fuiste hace mucho tiempo, las cosas ya no son iguales, entonces te quedas como... No es lo mismo extrañar y reforzar la identidad que anhelar y quedarse como en esa nostalgia que no es real, ¿no? Claro, y uno se da cuenta cuando uno regresa y vuelve de vacaciones o algo como que esto no es lo mismo ya, es diferente. Pero yo me acuerdo que era así. Pero cerraron aquel negocio, abrieron esta otra cosa nueva. Todo sigue evolucionando, todo sigue cambiando y ahí eso ayuda un poco en el proceso. Y tú disfrutas, o sea, tú llegas y sabes que es tu calor de tu tierra y te encanta, claro. Pero ya tú sabes de repente que ya no eres parte de ahí, sino que tu lugar está en otro o en otro lugar, ¿no? Claro, no todos lo viven igual, claro. Pero, por ejemplo, yo te estoy hablando de mi experiencia también y el tema de lo que te decía, cuando el país está en crisis, al inicio, cuando yo emigré, aquí hablo de mi experiencia, trabajar la culpa de que yo podía ir a un restaurante y comer comida muy rica y yo sabía que mi familia no lo podía hacer, o veía que botaban mucha comida y decía, ay, ¿cómo botan comida si en Venezuela no hay comida? ¿Sabes? Fue un proceso. Sí, el cargo de conciencia es cierto. Por ejemplo, cuando el huracán azotó a Puerto Rico, que nos quedamos sin electricidad por, meses y meses. El cargo de conciencia que uno podía dormir acá tranquilo, todo bien y nada, sufriendo. ¿Sabes qué pasa? Que eso a veces te genera una culpa que incluso te hace sentir que tú no estás haciendo nada por eso. Y tú la mayoría de las veces estás haciendo todo lo posible para apoyar a tu familia que está allá. Claro. Pero si lo haces desde la culpa, que no es consciente muchas veces, sino que lo sientes así, entonces vas a sentir que nunca...
como sentir siempre como que es parte de tu responsabilidad lo que estuviera pasando y realmente no es tu responsabilidad y tú haces hasta donde tú puedes. Pero muchas personas sienten mucha culpa e incluso se llegan a tener episodios de ansiedad por este tema de yo no estoy ayudando lo suficiente, yo me fui para ayudar y no estoy ayudando y bueno, eso es un tema complejo, pero la verdad es que las personas que emigramos nos toca hacer nuestra vida aquí y apoyar allá, pero con mucha responsabilidad personal, o sea, sabiendo el límite de hasta dónde llego yo o hasta dónde puedo llegar. Claro. Y son cosas que todas se pueden trabajar y se deberían trabajar en terapia, ¿no? Lidiar con el duelo migratorio puede ser bastante abrumador. Y se puede trabajar y superarlo. Total, pero si no lo trabajas y algo no va bien, se convierte en un duelo patológico como todos los duelos. Uh-huh. Los duelos duelen. Uh-huh. Entonces, como los duelos duelen, se necesita atravesar el dolor porque no hay otra forma de elaborar un duelo que atravesar el dolor. Muchas personas intentan evadir y evitar el dolor y creen que así lo van a resolver y la verdad es que la única forma es atravesarlo, pero elaborarlo, es decir, resignificar lo que haya que resignificar, buscar tus recursos, aceptar el proceso, todo lo que toca en terapia. Si no lo haces, muchas personas llegan a tener trastornos depresivos por duelos mal elaborados. Sí. Con el tiempo se sumergen en una tristeza profunda y luego ya ni sabes, ¿no? Porque la mayoría de nosotros fuimos criados un poco desconectados de nuestras emociones. Entonces de repente llegamos a un episodio depresivo y no sabemos qué pasó. Toda esta campaña para cuidar la salud mental y trabajar en ti es que tú te conectes con tu emoción y no llegues a un nivel de que tengas que decir, pero ¿cómo llegué aquí? Sino que tú puedas prevenir. Sí. Porque como siempre digo, y aquí te voy a decir la estadística que la tenemos que decir. Definitivamente, porque es bastante alarmante. Total. Entonces, ¿cuál es la estadística de la Organización Mundial de la Salud? Entre muchas de las estadísticas es que los problemas de salud mental serán la principal discapacidad en el mundo en el año 2030. Eso es mañana casi. Sí. Entonces yo siempre pregunto, ¿qué estás haciendo hoy para cuidar tu salud mental? Si hay una alarma encendida, por ejemplo, con el duelo migratorio, por ejemplo, yo tengo 3 años en el país y todavía siento que no me adapto, niego todo lo que viene del país, critico, no logro recuperarme de la tristeza y de extrañar, y no puedo, y todo eso altera mi vida, todas las áreas de mi vida, alarma encendida y a buscar ayuda, porque lo que sucede con los síntomas y con los temas de salud mental es que no desaparecen solo. Sí. Desaparecen cuando accionas o cuando buscas ayuda. Wow, sí. Toca, ¿no? Yo quiero terminar el podcast con una pregunta. En el podcast en inglés terminamos el podcast siempre preguntando, mencióname 3 sitios que si un amigo fuera a visitarte a la ciudad donde tú vives y tú no estás disponible para recibirlo porque está afuera, pero mencióname los 3 lugares en los cuales tú le mandarías y dijeras, tienes que ir a hacer esto, esto y esto, porque es lo más importante de ese lugar. 3 lugares que si viniera un amigo o un familiar a visitarte y tú no vas a estar aquí, le dirías, no, tienes que ir a estos lugares. Y puede ser aquí en Houston, Texas, o puede ser en Coro, o en Perú, o donde tú has vivido. Porque tú eres una mujer del mundo. Usted la conocen en todo. Wow, eso está muy difícil. Bueno, en Venezuela me costaría decir un lugar, porque la verdad hay muchos lugares hermosos y que se pueden visitar, pero diría que cualquiera de las playas de Venezuela. Creo que eso es una de las cosas que más extrañan los venezolanos fuera del los Roques. Los Roques, por ejemplo, sí. No, hay muchas. Está las playas de Paraguaná, está Choroní, está un montón. Que mucho se extraña la playa aquí en Houston, ¿no? Nosotros que somos caribeños tropicales. Uy, Dios mío, la playa es lo que uno siempre añora. Pero yo recomendaría las de Paraguaná, que fue donde yo Tengo que ir, lo voy a apuntar. Dime Perú ahora, dime una de Perú. Vamos a hacer una por ciudad. Perú también tiene cosas muy bonitas. Yo diría que en Perú cualquier lugar que te muestre su gastronomía, porque la gastronomía peruana es lo que más extraño.
de Perú. Marcel siempre hace comidas peruanas porque de verdad que no, la comida peruana es súper especial, pero también está, por ejemplo, Cusco y Machu Picchu, que es una maravilla del mundo que habría que visitar. Para allá vamos. Y aquí, bueno, y aquí no conozco muchos lugares, pero los dueños de este podcast me llevaron a conocer una cervecería, ¿cómo se diría? Artesanal, ¿no? Sí, cerveza sí. artesanal. De la zona, que se llama Carback, así que vámonos con la opción de Carback hasta que siga conociendo. Sí, en Houston, hasta que ustedes me sigan mostrando. Sí, Houston es beber y comer, no es como que mucho más por hacer. Ok, bueno, y ahora la nueva pregunta. Esta es la pregunta que va a ser nueva y única de este podcast. Cuéntame la experiencia más bonita que te haya pasado en tu vida profesional. Esa experiencia de gran impacto, lo más bonito que... Una anécdota. Bueno, algo que me hace sentir orgullosa con respecto a la carrera y al trabajo que he hecho con la carrera. Que es bien bonito, que para ti es bien bonito, ¿no? Sí, es bien gratificante. Gratificante, esa es la palabra. Gracias por ayudarme en español. Bueno, dos. La primera, el crecimiento que ha tenido Soluteca, que no no solamente mío, evidentemente Marcel es el que gerencia la empresa y ha tenido un crecimiento muy bonito en otro país. O sea, es decir, ver eso y cómo ahora los clientes están siempre satisfechos con el trabajo y tenemos cada vez más trabajo es muy bonito. Pero aparte de eso, particularmente yo, que llegamos los dos a Perú sin conocer a nadie, y luego Soluteca nos da ese pie para empezar a conocer personas y empezar a mostrar nuestro trabajo, nuestras capacidades. Y para mí ha sido muy gratificante que yo pasé de, por ejemplo, cuando empecé a hablar del tema de acoso sexual en Perú, hubo personas en algún momento que me dijeron, pero es que si tú, ¿cómo como venezolana vienes a hablar de este tema aquí, por ejemplo? Y eso fue como un tropiezo que viví. Uh-huh. Una sola vez me pasó. Y yo le expliqué lo universal que era el tema y que no únicamente había trabajado en Venezuela, sino también en consultoría en otros países. Y luego de mostrarme, logré ser y soy actualmente consultora externa del Ministerio del Trabajo del Perú. Oh, wow. He impactado con mis charlas a más de 6,000 personas. ¡Wow! ¡Excelente! ¡Orgullo de Venezuela para el mundo! Bueno, seguimos trabajando en nosotros. Eso está perfecto. Trabajando en ti. Bueno, eso fue el episodio con Irina. Irina, muchas gracias por ser parte del episodio. Aquí tiene un fan y un follower y siempre agradecido. Y seguiremos trabajando. Gracias a ti y me encanta que en la migración necesitas el elemento de apoyarte emocionalmente, es crucial. Y nosotros cuando llegamos aquí teníamos 4 personas conocidas. Uh-huh. Y poder hacer lazo contigo y con Jenny ha aportado muchísimo emocionalmente a nuestro proceso migratorio. No, aquí siempre a sus órdenes. Se les quiere. Bueno, y recuerden que siempre pueden contactar o encontrar a Irina en todas sus redes sociales, en Instagram como Irina Faneite o en su canal de YouTube como Irina Faneite. Allí también podrá encontrar su podcast Pasa y Siéntate, al igual que en Spotify. Su página web es irinafaneite.com y también toda esta información la puedes encontrar en nuestro webpage latinxcan.com. Dentro de nuestro renglón de network, allí bajo Venezuela, encontrarás el perfil de Irina. Muchísimas gracias.